un tranquilo pueblo a las afueras de Guadalajara, una niña pobre la dada Lucia contemplaba con cansancio el atardecer. Ese día, solo tenía una hogaza de pan. Pero decidió dársela a una anciana que agonizaba en su destartalada casa. Esa noche, lo vio a cantaros y Lucia se quedó dormida en el frío suelo. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, vio a un hombre en la puerta. Un joven con un traje caro y una mirada fría. Soy el hijo de esa mujer, dijo. Y desde ese día, la vida de Lucia cambió para siempre. Hola a todos. Que siempre son bendecidos con buena salud, buena fortuna y un corazón cálido en cada paso de su vida. Saludos de mi parte, escribiendo esta historia desde la Ciudad de México, con la esperanza de que les llegue al corazón. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y ayudar a compartir esta historia para que más personas crean que los pequeños actos de bondad pueden cambiar grandes destinos. En las afueras del pequeño pueblo de Guadalajara, la tarde siempre lega con un crepúsculo sombrío. El viento arrastra polvo y el aroma a tierra seca, mezclado con el de las flores marchitas del mercado. Entre el bullicio de los vendedores que se preparan para cerrar, una joven de 18 años camina lentamente, sosteniendo una cesta de claveles. Lleva la ropa hecha jirones, las manos cubiertas de pequeños cortes de espinas, pero su mirada permanece dulce, como si albergara una pequeña luz que se niega a apagarse. Se llama Lucia, una huérfana que vive sola en la destartalada choza que su madre le dejó en la ladera. Ese día, el cielo se veía pesado. Nubes negras colgaban bajas, como conteniendo sus lágrimas. Lucia aceleró el paso, con la esperanza de llegar a casa antes de que empezara a llover. Pero en una curva del camino, se detuvo. Al lado fangoso del camino, una anciana yacía temblando. Tenía el cabello enredado, la cara pálida como la tiza y los labios temblando de frío. Nadie se detuvo a ayudarla. Todos estaban ocupados resguardándose de la tormenta que se avecinaba. Sin pensarlo, Lucia dejó la cesta y corrió hacia ella. Sus pequeñas manos sujetaron la cabeza de la mujer, intentando despertarla. Respiraba débilmente y tenía la piel fría como el hielo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Lucia cargó su frágil cuerpo hasta su choza, que solo tenía paredes de tablones y un techo de hojalata oxidado. Al abrirse la vieja puerta de madera, entró el viento nocturno, casi apagando el pequeño fuego en un rincón de la habitación. Cubrió la ventana con un pano, reavivó el fuego y preparó agua caliente de una vieja jarra. Una manta desgastada envolvió cuidadosamente a la mujer. Afuera, la lluvia se había convertido en tormenta. Los truenos retumbaban y el techo con goteras goteaba justo cerca de la estufa. Pero Lucia permaneció sentada junto a la destartalada cama, sosteniendo la mano de la mujer, rezando en silencio para que no perdiera la vida esa noche. En el silencio roto solo por el sonido de la lluvia, la anciana abrió lentamente los ojos. Sus labios temblaron, pronunciando algo apenas audible. Gracias hija mía, dijo en voz baja. Esa simple palabra hizo que a Lucia se le encogiera el pecho, y sus ojos se le llenaron de lágrimas sin darse cuenta. En su vida de soledad, nadie la había llamado, hija mía, con tanta ternura. Esa noche, entre el aire frío y la pequeña casa derruida, dos almas heridas se encontraron, una ayudando por compasión, la otra soportando mediante la oración. Y entre ellas, el destino escribía algo inimaginable. La lluvia continuó esa noche. La llovizna se hizo más intensa, golpeando el techo de zinc con goteras, emitiendo un sonido como un largo llanto. Dentro de la pequeña cabana, Lucia estaba sentada junto a la cama, contemplando el rostro de la anciana, ahora más tranquilo después de una noche de fiebre alta. El fuego de la estufa parpadeaba tenuemente,
extendiendo un tenue calor a través del aire húmedo. Sobre la frágil mesa de madera, un tazón de gachas de maíz recién hechas humeaba ligeramente. Aunque su estómago estaba vacío desde la mañana, Lucia decidió darle la primera cucharada a la mujer que acababa de rescatar. Sus frágiles manos temblaban al aceptar la comida, pero sus viejos ojos irradiaban profunda gratitud. Angelito, murmuró débilmente. Lucia sonrió levemente, bajando la mirada, sintiéndose indigna de tal nombre. Era solo una chica común y corriente que vivía de la bondad de sus vecinos y del trabajo duro en el mercado. Pero de alguna manera, ver a la mujer respirar con más calma le reconfortó el corazón, como si la fuerte lulufía de afuera ya no le asustara. Las horas transcurrían lentamente. Afuera, el ocasional trueno quebraba el cielo, sacudiendo los desvencijados muros que estaban al borde del colapso. Lucia permanecía de guardia, cambiando el pano húmedo de la frente de la anciana y echando leña al fuego. Sus ojos estaban pesados por el cansancio, pero sabía que si se dormía, podría perder la vida. De vez en cuando, la mujer murmuraba en voz baja, pronunciando el mismo nombre una y otra vez. Diego, Diego. Su voz era amarga, como si la llamara a alguien perdido hacía mucho tiempo. Lucia no sabía quién era Diego, pero cada vez que se mencionaba su nombre, una lágrima caía por el rabilo del ojo de la anciana, y Lucia sabía que había una triste historia oculta tras ella. La noche se le hacía tan larga, pero de alguna manera no se sentía sola. Quizás era porque, por primera vez en su vida, tenía una razón para permanecer despierta, alguien a quien cuidar además de ella misma. Al acercarse el amanecer, la lulufía empezó a amainar. El aire frío se filtraba por las grietas de las paredes, pero la tenue luz de la lámpara de aceite iluminaba el rostro de la anciana, que ahora parecía más tranquilo. Lucia respiró aliviada. Se ajustó la manta y se recostó en el suelo, observando cómo el fuego se apagaba lentamente. Sus ojos estaban a punto de cerrarse cuando se oyeron los primeros cantos de los pájaros a lo lejos, señal de que había llegado la mañana. Ese día, Lucia no tenía ni idea de que su pequeño acto de sinceridad traería a un extraño a su hogar. Un joven con un pasado pesado y el corazón herido. Un hombre cuya vida se cruzaría con la de ella. Bajo el mismo cielo, en la casa destartalada donde había reavivado la esperanza. Esa mañana, el aire se sentía diferente. La lulufía de la noche anterior había dejado un aroma a tierra mojada y una fina niebla que se deslizaba entre los árboles. Lucia acababa de lavar la ropa y tenderla detrás de la casa cuando un sonido desconocido rompió el silencio. El sonido del motor de un coche, un sonido raro en ese remoto pueblo. Las lantas del vehículo se detuvieron frente a su choza, salpicando lodo sobre el suelo embarrado. De entre la niebla emergió un joven bien vestido, con un traje negro que contrastaba con las sencillez del entorno. Sus pasos eran firmes, pero sus ojos reflejaban inquietud. Se detuvo frente a la puerta de Lucia, contemplando las desgastadas paredes de madera a punto de derrumbarse. Disculpe. Su voz era profunda y autoritaria. ¿Five aquí una sonora estela? Lucia dudó un momento y luego asintió. Sí, está descansando dentro. El hombre entró sin decir una palabra más, pasando por encima del suelo de tierra y el olor a humedad de una estufa recién apagada. Al ver a la anciana acostada en la cama, se le tensaron los hombros. Le temblaron los labios y las lágrimas le corrieron libremente. «Mamá», susurró suavemente. Lucia se quedó de pie en un rincón de la habitación, sin atreverse a perturbar la conmovedora escena. Simplemente observó cómo el hombre se arrodillaba, agarrando temblorosamente la mano de su madre. ¿Por qué hiciste todo este camino sin decir nada? ¿Levo meses buscándote? Dijo con voz ronca. La madre abrió los ojos lentamente,
sonriendo débilmente. Meh. Diego, dijo con una voz apenas audible. El tiempo pareció detenerse. Lucia comprendió que el nombre que la anciana había estado pronunciando toda la noche pertenecía al hombre que ahora estaba arrodillado ante ella. Diego, el hijo que su madre había anhelado en sueños. Entre ellos, el aire estaba cargado de emoción y tristeza. Diego miró a Lucia, con los ojos rojos de llorar. ¿Ayudaste a mi madre? Preguntó simplemente. Lucia asintió lentamente, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Solo hais lo que cualquiera habría hecho, respondió en voz baja. Diego recorrió con la mirada la humilde habitación. Las paredes descompuestas, la estufa rota, las mantas andrajosas. Tragó saliva, sintiéndose culpable. En su lujoso mundo de comodidades, su madre vivía sola y sufriendo. Y solo esta pobre nina la había ayudado desinteresadamente. Sintió algo inexplicable, una mezcla de asombro, emoción y una profunda vergüenza. Esa tarde, Diego decidió quedarse en el pueblo un tiempo. Pidió permiso para ayudar a cuidar a su madre, pero cada vez que lo intentaba, Lucia era más hábil. Sabía preparar brebajes de hierbas, calentar el cuerpo y hablar con una dulzura reconfortante. Diego observaba desde lejos, cautivado por su sencillez. Él, acostumbrado a vivir entre los altos edificios de la Ciudad de México, ahora encontraba consuelo en esta destartalada casa en la ladera. Al caer la tarde, la luz del sol se filtraba por las grietas del muro, reflejándose en el rostro de Lucia mientras le sonreía a la anciana. En silencio, Diego comprendió algo, que tal vez un encuentro de hoy no fuera casualidad. A pesar del sufrimiento de su madre, Dios parecía guiarlo hacia alguien que cambiaría su visión del mundo. Llevó el cielo anaranjado que se desvanecía, dos destinos diferentes, uno de lujo, otro de sencillez, comenzaron a cruzarse lentamente en el mismo camino. Los días siguientes transcurrieron lentamente en aquel pequeño pueblo. El aire matutino siempre olía a rocío y maleza, acompanado del canto de los gallos y la luz del sol filtrándose por las grietas de los techos desvencijados. Desde la llegada de Diego, la atmósfera de la pequeña choza había cambiado. Trajo medicinas, alimentos nutritivos y cuidados que Lucia nunca antes había tenido. Pero debajo de todos los lujos que traía, había una rigidez en su actitud, una distancia difícil de salvar. Lucia seguía siendo una mano rápida y amable. Todas las mañanas preparaba brebajes de hierbas para la señora Estela, mientras Diego observaba desde lejos, intentando comprender cómo la pobre nina podía ser tan paciente y sincera. A veces se preguntaba cómo alguien que vivía en la pobreza podía ser tan generoso en cariño. En su sencillez, Lucia irradiaba una serenidad que ni el dinero podía comprar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse tras la colina, Diego encontró a Lucia tendiendo la ropa detrás de la casa. La brisa de la tarde soplaba suavemente, haciendo que las puntas de su cabello se mecieran suavemente. Lucia, la llamó. Ella se giró con una sonrisa pequeña, sencilla pero cálida. Gracias por cuidar de mamá, dijo Diego suavemente, haciendo una leve referencia. Lucia guardó silencio un momento antes de responder, no hay necesidad de agradecimientos. Fue Dios quien la ayudó, no yo. Solo hice lo que pude. Esas palabras hicieron que Diego la mirara fijamente por un rato. Había algo detrás de esas simples palabras, algo que le desgarraba el corazón. Él, que había vivido en la arrogancia de la ciudad, de repente se sintió pequeño ante esta chicha de campo. En silencio, aprendió sobre la sinceridad que no exige recompensa, sobre el amor que crece desinteresadamente. Esa noche, se sentaron en la terraza con la señora Estela. El cielo estaba estrellado y el canto de los grillos resonaba a lo lejos. Su madre los miró,
sus ojos volvían a brillar. Lucia, dijo en voz baja, eres como una lucecita en esta casa. Dios te envió en el momento justo. Lucia bajó la cabeza tímidamente, pero sus ojos brillaban de emoción. Diego miró a su madre y comprendió que la felicidad puede llegar sin lujos, simplemente con la sinceridad y la presencia de una persona amable. Unos días después, el estado de la señora Estela mejoró. Diego sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa que no era fingida. Ayudó a reparar el techo, a cortar leña y aprendió a encender la estufa, como hacía Lucia cada mañana. Entre estas tareas, a menudo la miraba de reojo, observándola trabajar pacientemente, sin una sola queja. Había una calma en su rostro, y cada movimiento transmitía una paz contagiosa. Lucia nunca imaginó que la presencia de Diego traería un cambio tan profundo a su vida. La casa, antes silenciosa, ahora se llenaba de risas y conversaciones cálidas. Pero en el fondo, sentía una punzada de miedo. Miedo de que todo esto fuera temporal. Miedo de que un día él regresara a su mundo brillante y lo olvidara todo. Pero por ahora, decidió disfrutar cada segundo de la unión que Dios le había dado, sin pensar en lo que traería el mañana. Lucia nunca imaginó que la presencia de Diego traería un cambio tan profundo a su vida. La casa, antes silenciosa, ahora se llenaba de risas y conversaciones cálidas. Pero en el fondo, sentía una punzada de miedo. Miedo de que todo esto fuera temporal. Miedo de que un día él regresara a su mundo brillante y lo olvidara todo. Pero por ahora, decidió disfrutar cada segundo de la unión que Dios le había dado, sin pensar en lo que traería el mañana. Y esa noche, mientras la suave brisa traía el aroma de la lulufia, Diego la contempló largo rato desde el porche. En su mente surgió una comprensión que no podía negar. Debajo de las heridas sanadoras de su madre, su propio corazón estaba sanando lentamente. Pasaron los días, y la destartalada casa en la ladera se transformó lentamente. El techo, que antes tenía goteras, ahora era resistente. Las paredes de madera fueron reemplazadas por tablones nuevos y el jardín, antes lleno de maleza, ahora estaba sembrado de flores de colores. Diego hacía todo esto con sus propias manos, con la ayuda de Lucia, quien siempre sonreía ante cada pequeño cambio. Cada vez que Diego clavaba un clavo o levantaba una tabla, Lucia le preparaba agua caliente y pan de maíz. En el silencio del pueblo, vivían uno junto al otro en un ritmo sencillo y relajante. Dos mundos diferentes que ahora se complementaban. Cada mañana, una suave risa legaba de la cocina. Diego, acostumbrado a las comidas caras de la ciudad, ahora disfrutaba del desayuno más sencillo. Gachas de maíz calientes y una taza de café negro que preparaba Lucia. Tu café sabe a casa, dijo una mañana. Lucia se limitó a reír entre dientes, con las mejillas sonrolladas. Quizás y porque el aguacil del mismo pozo todos los días, respondió con inocencia. Diego la miró fijamente durante un largo rato, dándose cuenta de que la felicidad era tan simple. Sentarse en una mesa de madera, escuchar el viento y ver a alguien sonreír sinceramente frente a él. Con el paso del tiempo, su relación se fue estrechando. La señora Estela, ahora más sana, solía mirarlos con cariño, como si fuera dos corazones unidos por Dios. ¿Sabes, Diego?, dijo una tarde, Lucia no solo me ayudó en la vida, sino que también sanó tu alma. Diego permaneció en silencio, mirando a su madre con una leve sonrisa, porque en el fondo sabía que sus palabras eran ciertas. Desde que la conoció, su corazón, antes frío, había empezado a comprender la calidez del amor. Pero bajo esa cercanía, un sentimiento crecía lentamente en Lucia, un sentimiento que no se atrevía a llamar amor. Comprendió que Diego provenía de un mundo muy superior al suyo. Un mundo de luces brillantes, choches de lujo y fama.
Ella era solo una chica de pueblo que se ganaba la vida vendiendo flores marchitas en el mercado. Cada vez que Diego la miraba, le palpitaba el pecho. Pero bajo ese sentimiento se escondía un gran miedo. Que, con el tiempo, regresaría a su antigua vida y lo dejaría todo atrás como un sueño fugaz. Una noche, con la luna en lo alto y una suave brisa soplando desde las colinas, Diego se paró frente a la casa, contemplando las estrellas. Lucia entró con una manta, preocupada de que tuviera frío. No estás acostumbrada a vivir en un lugar como este, dijo en voz baja. Diego giró la cabeza y contempló su rostro iluminado por la luna. Este lugar significa más para mí que cualquier cosa que tenga en la ciudad, respondió con calma. Aku me siento viva. Lucia bajó la cabeza, sin saber qué decir. Se mordió el labio, conteniendo las lágrimas que repentinamente brotaron. Diego se acercó lentamente y dijo con una voz apenas audible: Lucia, si el mundo nos juzga por nuestras posesiones, que se equivoque. Porque para mí, tú eres todo lo que me devuelve la vida. Las palabras flotaban en el aire, suaves pero significativas. Esa noche, sin necesidad de dulces promesas ni sagradas expresiones de amor, ambos supieron que sus corazones se habían elegido. Bajo la tenue luz de la luna, entre el aroma a tierra mojada y flores silvestres, el amor floreció con una sencillez y sinceridad que no exigía condiciones. La primavera había llegado, trayendo nuevos colores al pequeño pueblo. Los árboles comenzaron a florecer, el aire era más cálido y el patio, antes silencioso, ahora se llenaba de suaves risas. La señora Estela ahora podía caminar sola, aunque sus pasos seguían siendo lentos. Cada mañana, se sentaba en la terraza a observar a Lucia y Diego ajetrearse en el jardín. Su mirada se llenaba de alegría, no solo porque su cuerpo estaba curado, sino porque ante ella cercía un amor sincero y puro, uno que sabía que ninguna riqueza podría comprar. Ese día, Diego ayudó a Lucia a plantar cempasúchiles a lo largo de la cerca. La tierra de sus manos manchó su traje negro, pero no le importó. Ali se sentía más libre. Sabe, dijo con una sonrisa, en la ciudad, unas manos como estas nunca tochan el suelo. Pero aku me siento cerca de la vida. Lucia giró la cabeza, riendo entre dientes mientras se secaba el sudor de la frente. La tierra no discrimina, señor. Da crecimiento a quien esté dispuesto a trabajar por ella. Las palabras eran sencillas, pero conmovieron a Diego. Miró a Lucia un buen rato, como sin encontrar el sentido de la vida que había perdido hacía tiempo. Unas semanas después, la noticia de la mayoría de la señora Estela se extendió por todo el pueblo. Muchos fueron a visitarla, trayendo regalos y oraciones. En cada una de sus miradas, había un matiz de admiración por Lucia. La pobre joven que había cuidado y salvado desinteresadamente la vida de una mujer que ni siquiera era de su familia. Y en medio de la multitud, Diego estaba junto a su madre con la cabeza bien alta, orgulloso de presentar a Lucia a todos. Este es el hombre que nos devolvió la vida, dijo con voz temblorosa. Unos días después, Diego decidió llevar a su madre de vuelta a la ciudad. Al principio, Lucia se negó a insinuar. Tenía miedo de dejar su pueblo, miedo de ser una carga. Pero la señora Estela le tomó la mano con ternura. Hija mía, le dijo con cariño, ya formas parte de esta familia. No dejes que el miedo te haga olvidar que Dios está escribiendo una hermosa historia para ti. Los ojos de Lucia se le llenaron de lágrimas. No pudo decir nada más que asentir lentamente. Mientras su coche pasaba por el camino del pueblo, el viento soplaba suavemente en el rostro de Lucia. Miraba por la ventana, viendo cómo su pequeña casa se alejaba. Pero en su interior, había una paz en su corazón difícil de explicar. Porque sabía que cada acto de bondad, hecho con sinceridad,
siempre conducía a un milagro. Pasaron varios meses. En medio del bullicio de la ciudad de México, Lucia vivía ahora en una casa grande con la sonora Estela y Diego. Aprendió a leer, escribir y a descubrir un mundo nuevo que antes solo había visto de lejos. Probando toda la opulencia, Lucia seguía siendo sencilla, la misma chica dulce de siempre. Y una tarde radiante, Diego se paró ante los invitados en su patio, sosteniendo firmemente la mano de Lucia. «Hey», dijo en voz alta, «les presento a mi prometida, la chica que me enseñó el significado del amor verdadero». Hubo un aplauso atronador. Lucia bajó la cabeza, con lágrimas cayendo incontrolablemente. Miró al cielo nocturno, recordando aquella primera noche cuando ayudó a una anciana en la calle, sin saber quién era. Ahora, todo parecía un milagro. La bondad de Dios, transformando el sufrimiento en amor y la pobreza en una felicidad inestimable. Y bajo las brillantes luces de la ciudad, Lucia tenía una certeza. Que un pequeño acto de bondad en medio de la tormenta puede convertirse en la semilla del amor que da origen a una vida de felicidad. Gracias por leer esta historia hasta el final. Que la historia de Lucia y Diego nos recuerde que, incluso el acto de bondad más pequeño puede allanar el camino hacia un gran milagro. No olviden suscribirse, dejar un comentario cariñoso y compartir esta historia con sus amigos. Hasta la próxima. Que su día esté lleno de amor, oraciones y luz.